Gloria a Dios. Padre amado, para ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene poder, Señor. Para ti la gloria, Señor. Señor amado. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como creyentes, somos llamados a creer y predicar el Evangelio. Cuando digo predicar, no solamente estoy hablando desde un púlpito dentro de la iglesia o una congregación. Es compartir con otro, donde se presente la oportunidad. Compartir este evangelio de la palabra de Dios, el evangelio del reino. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, ahí es la oportunidad de predicar este evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, de compartirlo, de declararlo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Si tú crees en el evangelio, tienes que compartirlo con otro. Tú tienes que compartir lo que crees. Amén. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, de compartir su evangelio donde quiera que vayamos. Amén. Para que su poder, su presencia, su plan sea establecido donde quiera que vayamos. Amén. Y se haga su voluntad. Voy a compartir con ustedes un testimonio. El martes pasado fui a una tienda y la señora, la que es dueña de la tienda, cuando me vio me hace una pregunta: ¿qué está pasando? Y lo que ella quería decir es, con todo lo que se escucha en las noticias, y trae confusión a las personas y trae preocupación. La señora estaba preocupada por todo lo que ha escuchado en las noticias. Y me decía: mire que nadie viene a la tienda a comprar, las personas están asustadas. Y le dije yo: en Cristo no hay temor. Pero yo sabía que la persona no creía en Cristo, es una persona señora de la India. Pero yo sabía el temor, vi que ella tenía ganas de escuchar. Quería saber, tenía una solución, quería una respuesta de lo que estaba sucediendo. Y gloria a Dios, yo vi la oportunidad de predicar el evangelio, ahí estaba. Esa fue una oportunidad. Entonces, hermanos, le empecé a comunicar y ella me dice: yo le oro a Dios, pero yo sabía que ella estaba orando al Dios, a muchos dioses que tienen los hindúes. Pero yo le dije: está bien que ore, pero hay una manera apropiada de orar. Es en el nombre de Cristo Jesús. En Cristo Jesús vamos al Padre. Él tiene la solución para todas las cosas. Y es a través de Cristo Jesús que nos acercamos a Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Y seguí yo predicándole. Y le decía: Jesús es el príncipe de paz y trae paz. Y esta persona abrió su corazón. Estaba atenta a lo que yo estaba diciendo. Y le seguí hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ella creyó y recibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y estuve ahí en esa tienda como media hora o más hablando con esta persona, diciéndolo, testificando nuestro Señor Jesús. Ella me contó algunas cosas de su familia y lo más importante es que ella recibió a Jesús en su corazón. Después de ese tiempo que estuve ahí compartiendo con ella, su rostro cambió, oramos y la señora dijo: siento paz ahora. Si el príncipe de paz había venido a su vida. Y dijo: ya no me preocupo más, ya no tengo nada que preocuparme. Y esa es la verdad, hermano. Cuando Jesús viene a nuestra vida, podemos confiar en Él. Y lo que sucedió en ese momento, que esa señora ahora tenía en quién confiar. Tenía alguien que la puede escuchar y responderle. Ese es nuestro Señor Jesús. Y es a través de nuestro Señor Jesús que llegamos al Padre. Por eso es importante que si creemos en el evangelio, tenemos que predicarlo, tenemos que compartirlo, tenemos que declararlo. ¿Dónde? En todos los lugares, en todo tiempo. Hasta en las tiendas, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que el Señor lo lleve o la lleve. Donde se presente la oportunidad, sabe que en todos lugares hay personas con necesidad. Y la necesidad más grande que tiene el hombre es la salvación, de ser salvo. Amén. Aleluya. Qué hermoso. Esta señora pudo recibir a Jesús en su corazón. Y lo más importante, la señora me dice: un grupo de mujeres viene a mi casa y yo canto, y ella viene a mi casa porque yo canto. Pero qué bueno, ahí ya tiene unas personas que ya puede compartir el evangelio. La próxima vez que ellos se reúnan, pensarán que ellos van a ir a escuchar a la señora cantar. Pero lo que van a escuchar es testimonio de Cristo. Aleluya. La gloria y la honra para nuestro Señor. Por eso es importante, hermano, llevar este evangelio.
compartirlo. Si lo creemos, tenemos que predicarlo. Amén. Tenemos que compartirlo con todas las personas. Amén. Porque así dice la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Hechos hay por lo menos 20 referencias que hablan de predicar el evangelio del reino. Usted lo puede mirar en su propio devocional, en su tiempo de devoción, en el estudio de la palabra. Puede ir al libro de Hechos y investigar. Amén sobre esto. Aleluya. El reino de Dios se viene predicando desde Juan el Bautista. También puedes verlo en Mateo 3. En su tiempo puede ir y estudiar Mateo 3 y ahí verás de que Juan el Bautista vino predicando el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús también predicó el evangelio del reino. Amén. Eso vino nuestro Señor Jesús, predicando el evangelio del reino. Aleluya. Y nosotros tenemos que continuar predicando ese evangelio del reino. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1. Y nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Leamos el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Amén. Aleluya. Como la persona de testimonio que les compartí, ella creyó y se entregó a nuestro Señor Jesús. Pero es importante que alguien tiene que ir a compartirlo para que crean. Como dice la palabra de Dios, ¿cómo van a creer si no hay nadie que lo predique? Tiene que haber alguien que lo predique para que las personas crean. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que ir nosotros a predicarlo. Amén. Este es un momento importante, hermano. La puerta está abierta para predicar el evangelio cuando las personas, que hay confusión en muchas personas por lo que escuchan en las noticias, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Es una puerta abierta que nos ha dado el Señor para predicar su evangelio. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Nuestro Señor Jesús también le dio la autoridad a sus discípulos para que fueran a predicar el evangelio del reino de Dios. Pasemos a Lucas, al capítulo 9, versículo 1 y 2. No pierda la oportunidad de predicar el evangelio. Amén. La puerta está abierta, la mies está madura. Aleluya. Aproveche esa oportunidad que el Señor le da de ser testigo de Él ante el mundo. Amén. En Lucas 9, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Podemos ver, hermano, les dio autoridad para sanar a enfermos, predicar el evangelio, gloria a Dios, aleluya, a sus discípulos. Nosotros también somos discípulos de Jesús, o sea que esa autoridad también se nos ha dado a nosotros, para ir y declarar la verdad de la palabra de Dios, para ir y predicar el evangelio. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús también dijo que este mensaje se debía llevar a todo el mundo. ¿Cuál mensaje? El mensaje del evangelio del reino de Dios, que Dios salva a través de Cristo Jesús. Dios sana, Dios libera. Amén. El evangelio, la buena noticia, hermano. Dio autoridad a sus discípulos y nosotros somos discípulos de Jesús. Esa autoridad se la ha pasado a nosotros para que llevemos este hermoso evangelio, llevarlo a todo el mundo, a toda criatura. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Está haciendo su parte. Amén. De llevar el evangelio en los lugares donde usted va. Amén. El Espíritu Santo le da la sabiduría cómo testificar sobre eso, sobre su verdad. Amén. Su palabra es verdad. Amén. Aleluya. Miremos en Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 24, versículo 14.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino predicado en todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y este evangelio se está predicando en todo el mundo, el evangelio de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú predicas el evangelio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra en acción. Amén. Aleluya. Porque el Espíritu Santo trabaja con la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. El poder de Dios se manifiesta cuando predicamos su verdad, cuando predicamos este evangelio, el evangelio del reino. Aleluya. Pasemos a Marcos 16, capítulo 16. Gloria al Señor. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Amén. A toda criatura, sin excepción, no importa la nacionalidad, a toda criatura. Aleluya, el evangelio del reino de Dios. Y predicar. Ya ha sido enviado. Este es para todos los creyentes, no solo para los que tienen título de ministro, pero es para todos los creyentes, todos los discípulos de Jesús. Amén. Y predicar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que ser obediente a ese mandato del Señor. Y predicar el evangelio del reino. Amén. Todos los que creen en Jesús. Si tú crees, compártelo, predícalo, decláralo, sé testigo del Señor donde quieras que vayas, donde quieras que estés. Sé testigo de Él. Sé testigo de su verdad, sé testigo de lo que Él ha hecho en tu vida, sé testigo de su trabajo final en la cruz. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 9. Leamos hasta el versículo 13 del 9, aquí en Hechos capítulo 8. Y mira qué interesante, hermanos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea que era un charlatán. Amén. Hay muchos charlatanes. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. El evangelio del reino de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Cuando el verdadero evangelio es predicado, hay señales y prodigios. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros predicamos la verdad de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, señales y prodigios siguen. Señales y prodigios el Señor hace, porque su verdad se está predicando. Amén. Aleluya. Y por eso este hombre que engañaba vio la verdad y tuvo que convertirse. Esto me acuerdo una vez, ya me ha sucedido varias veces, pero una en particular. Estaba yo predicando, y cuando terminé de predicar, el hombre corrió hacia el altar y yo: quiero eso. Y le contesté yo: lo que tú necesitas a Jesús. Y ese hombre cayó al suelo por el poder de Dios. Después me dijeron que ese hombre que era un brujo. Pero no hay brujo que valga, hermanos y hermanas. El poder de Dios, el poder del evangelio de Cristo es poderoso, hermano. Aquí vemos este testimonio aquí en la palabra de Dios, que ese hombre que engañaba con artes mágicas, cuando escuchó el evangelio del reino de Dios, tuvo que rendirse. Así como este hombre, en el caso de que les cuento cuando está predicando, se rinden, porque es Dios moviéndose. Cuando tú predicas su verdad, el evangelio del reino, cuando tú testificas de Él, el Señor se manifiesta con poder. La palabra de Dios nos dice que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Ese hombre tuvo que doblar rodilla en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que nosotros hemos sido enviados a predicar el evangelio del reino. Hay poder en Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Tú no tienes que preocuparte.
Solo predica el evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Cree y predica. Si lo cree, predica. Y Dios se manifestará con poder. El Espíritu de Dios se moverá. Aleluya. Con poder y gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos al libro de Hechos. Sigamos aquí en el libro de Hechos, pero vamos ahora al capítulo 20. Capítulo 20, pasemos al versículo 24 y leamos hasta el 27. Y nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Está el hermano Pablo aquí hablando, dando su testimonio. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mire, hermano, acabar su carrera, o sea, terminar lo que el Señor le había encomendado. Y mire, con gozo, el apóstol Pablo, un hombre que fue perseguido, que encarcelado, pasó por muchas dificultades por predicar el evangelio del reino. Pero dice, terminar mi carrera con gozo. Amén. Aleluya. Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Tú también has sido llamado a dar testimonio del evangelio y la gracia de Dios porque tú eres salvo, has sido comisionado. Todos los que creen han sido comisionados para ser testigos de Jesús, para predicar su evangelio. Amén. Versículo 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Pablo sabía que su hora estaba acercando para ir a encontrarse con nuestro Señor en el cielo. Aleluya. Pero sigue declarando que él ha predicado el evangelio, que él testificó de Jesús. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, hermano Pablo, tú dices que eres limpio de la sangre de todos? Porque predicó el evangelio. Porque predicó el evangelio, él aprovechó cada oportunidad que tenía para ser ese testigo de Cristo Jesús, para declarar la palabra de Dios, el evangelio del reino. Amén. Versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. El hermano Pablo, él aprovechó toda oportunidad para predicar el evangelio. No se rehusó, no lo vio inconveniente. Amén. En temporada y fuera de temporada, cuando es conveniente o no es conveniente, en medio de contradicciones, él predicó, en medio de necesidad, él predicó, en medio de sufrimiento, él predicó, en la cárcel, predicó. Todo para él era una oportunidad para predicar el evangelio. Aleluya. Hechos 28. Tú estás aprovechando toda oportunidad que te da el Señor. Oportunidades se presentan, hermano. Personas con necesidades, confundidas, y más en estos tiempos. Ahí es una oportunidad, hermanos y hermanas. Hechos 28. Vamos al versículo 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, o sea, donde vivía, donde se hospedaba él, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aleluya. O sea que el hermano Pablo, toda oportunidad la aprovechaba para predicar el evangelio. Versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermano Pablo, predicando el evangelio de Cristo, aprovechando cada oportunidad. Todos los que venían, los que escuchaban las palabras de Dios. Él no hacía como algunos hermanos que dicen, ay hermano, ¿por qué todos los días tenemos que hablar de Jesús? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Qué otra cosa vamos a hablar? ¿Qué otras cosas? Hay que aprovechar el tiempo, hermano. Gente se necesita ser salva, hermano. El evangelio hay que predicarse, hermano. Hay que predicarse. Si tú crees, tienes que predicarlo, tienes que compartirlo. Amén. Aleluya. Mire el hermano Pablo, desde por la mañana hasta la tarde lo predicaba. Todo el que venía tenía que escuchar de Jesucristo. Él sabía para qué estaba aquí en esta tierra. Él sabía para qué había sido salvo. Para predicar el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un solo evangelio. Jesús lo predicó, se lo pasó a sus discípulos, se lo entregó a su iglesia. Eso somos nosotros, la iglesia de Cristo. Es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Amén. Aleluya. Entonces vemos, se lo dio a sus discípulos, se lo pasó a su iglesia que somos nosotros, los que hemos puesto la fe
en Jesucristo y hemos sido lavados con su preciosa sangre. A nosotros se lo ha encomendado este evangelio del reino, hermano. Es nuestra responsabilidad, cada uno de los que creen en Jesús, cada hijo e hija de Dios, se le ha encomendado este evangelio del reino. Y tenemos que compartirlo, tenemos que declararlo. Si lo creemos, tenemos que predicarlo. Amén. Si tú crees en el evangelio, tienes que predicarlo. El poder está en el evangelio del reino de Dios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Primero que todo, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén, para todos, como esta mujer que recibió a Jesucristo el martes pasado. Ella es de la India. Antes creía en muchos dioses, pero ahora cree un solo Dios, en nuestro Padre Celestial Jehová, Padre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Amén, qué maravilloso. Fue un grandioso día para mí ese día. Qué gozo de ver una persona venir al reino de Dios. Una necesidad que el Señor suplió. Trajo paz a la vida, trajo reconciliación a esta persona. Y Dios la va a usar para su gloria, de tocar a otras personas. Amén. Por eso es importante. El evangelio es el poder de Dios. Recuerde eso. Hay que predicarlo. Si lo crees, predícalo. Ya has sido como hija de Dios, como discípulo de Jesús. Ya has sido comisionado de predicar el evangelio donde quiera que tú vayas. Y verás el poder de Dios manifestarse en tu vida y a través de tu vida para ser de bendición, para tocar a otras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.